la semana con los ecos de las movilizaciones contra la reforma laboral, inmersos en una campaña electoral en la que se habla de la dimensión de lo público, y nosotros hoy nos centramos en el aspecto de la sanidad, en el servicio público sanitario. Nos preguntamos si está abierta la puerta a una gestión privada de lo público. Queremos saber qué piensan ustedes de este tema y por eso les invitamos a participar a través de nuestro Twitter, @debaten30, y también de nuestra página en Facebook. Son aspectos que vamos a analizar esta noche con nuestros invitados, se los presento a continuación. El doctor Ramón Abascal es jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias. También está con nosotros María José Capellín, es la directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón. Valentín García, médico de familia, y nos acompaña además el doctor Ángel López, que está especializado en salud pública. Muy buenas noches y bienvenidos, gracias por acompañarnos. Siguiendo la rutina habitual del programa, les lanzo una primera pregunta para contestar en una palabra. Díganos en una palabra cuál es el futuro de la sanidad pública, Ramón. Bueno, una con dos: irrenunciable y insostenible actualmente. María José. Yo diría irrenunciablemente equitativa y pública, también con dos. Por seguir ya en tres palabras y no en una, están rompiendo la norma. Bueno, me lo vais poniendo fácil, pues. Valentín. Yo creo que necesita participación, necesita la perspectiva de la gente. Yo creo que amenazada. Amenazada. ¿Está abierta la puerta a la gestión privada de la sanidad pública? ¿Tienen esa sensación? ¿Creen que hay indicios o indicadores que apuntan a esto, por lo insostenible, por ejemplo, que apuntaba Ramón en el inicio? Yo creo personalmente que no queda otro remedio. Quiero decir, hay que vehiculizar una serie de cosas en la sanidad pública, a lo mejor por los medios diagnósticos. Bueno, hay varios estudios hechos desde hace muchos años de lo que verdaderamente se podría hacer más eficaz y más barato. Entonces, va a ser una situación, queramos o no, que nos va a llegar. Nosotros podemos taparnos y decir no, los siguientes dirán que no, pero va a llegar un momento que esto haga crack, como dice Ángel. Esto está en una situación muy delicada en toda España, no es aquí solo. Aquí es lo que conocemos nosotros, pero en España está igual. Bueno, no quiero decir ya las cuentas de otras comunidades. ¿Están todos de acuerdo en el planteamiento de Ramón? Pues no. Adelante. Yo creo que está amenazada, que está abierta la puerta porque está amenazada porque hay una voluntad de amenazarla. Es decir, yo no creo que sea... Creo que sí, se necesita, un poco lo apuntaba Valentín, supongo, mejorar, replantearse, mucha mayor participación, probablemente cambiar el modelo, hacer más hincapié en la prevención que la intervención, hacer más hincapié en la ciudadanía como agente, no como paciente. Es decir, hay muchas cosas que hay que mejorar en la sanidad pública, pero creo que la amenaza y la insostenibilidad... Datos, el fraude fiscal en España se calcula en 40.000 millones, el coste, el déficit sanitario en 15.000. Con la investigación del fraude de un año pagaríamos 2 años de salud pública. Adelante, más opiniones, más argumentos. Sí, es curioso que se centre el debate precisamente en la sanidad cuando hay otros sectores del gasto público. No, pero... Nosotros lo hemos centrado hoy en la sanidad, pero hablamos en general de servicios públicos y de dimensión de lo público. Claro, pero quiero decirte, por ejemplo, ¿por qué no se centra el debate, por ejemplo, en el gasto armamentístico, por ejemplo, o en otras áreas del gasto público? Es curioso que se haya cargado recientemente todo el peso de la reducción del déficit sobre las autonomías, cuyas competencias fundamentalmente son sanidad y educación, justo las imprescindibles para mantener unos niveles de bienestar sin los cuales es difícil, una sanidad y una educación de calidad son imprescindibles para mantener una economía competitiva. Yo cuando hablé de amenaza es porque el sistema sanitario público es una tarta muy atractiva para el capital. No hay ninguna necesidad de privatizar, es más, los sistemas privados son más caros, no son más baratos, son más caros. El ejemplo de Holanda es evidente, gasta el doble que nosotros, que por ejemplo Asturias, de Producto Interior Bruto en sanidad. Por lo tanto, esa amenaza no viene de las debilidades del sistema, sino de los intereses externos que existen por parte de las grandes corporaciones financieras, de seguros, industriales, en hacerse con la tarta sanitaria que en este país supera los 66 billones de gasto al año. Por lo tanto, yo la amenaza de la que hablaba no viene de las debilidades internas, sino de la apetencia desmedida del capital por hacer negocio con la sanidad. Ramón. No, yo disiento, no estoy de acuerdo, Ángel, porque tú estarás de acuerdo conmigo que tú, si en tu casa tienes menos ingresos y tienes más gastos, pues esa economía no funciona. Y esto nos está pasando aquí.
Y eso lo sabemos todos. Hablaremos luego probablemente de Luca y veremos a ver lo que es eso. Una cosa mal organizada y mal programada. Hay un exceso de camas por habitante, como sabéis todos, en esta región. Es de las más caras de España, juntamente con Aragón. Hay una población muy envejecida con un montón de gasto. El problema que yo planteo es, de aquí a unos años, o tomamos una serie de medidas correctoras. Desde luego hay cosas aprovechables de otros países. Por ejemplo, Francia con los medicamentos. Paga el que más tiene, el que no tiene no paga. ¿Eso qué significa? Pues yo creo que es un método justo. El que tiene una declaración de renta superior a un nivel, pues sus medicinas las tiene que pagar. En 30 para concluir, Ramón. Hablaba de exceso de camas. ¿Su idea del futuro de la sanidad pasa por el cierre de hospitales en Asturias? Bueno, el cierre o la remodelación o el arreglar de alguna manera, porque el futuro, en muchas cosas, sobre todo quirúrgicas, son hospitalizaciones de día y medio, con lo cual hay un montón de camas que aquí se están usando porque hay un problema sociosanitario y social terrible, no porque se debiera de usar. Valentín, María José. Sin embargo, el gasto por hospitalizaciones, por ejemplo, depende muchísimo más de cómo gestionamos a las personas que tienen ingresos muy reiterados continuamente en los hospitales, porque precisamente porque tenemos poco gasto en atención primaria, en que enfermeras especializadas en eso se ocupen de gestionar que esas personas tengan una serie de cuidados que prevengan la hospitalización, por ejemplo, ¿no? Desde luego, yo creo que es un contrasentido plantearse el reducir camas antes de haber conseguido realmente reducir la necesidad de camas. Yo quería decir una cosa que se está oyendo muchísimo como ejemplo y que contradigo a Ramón, esto de que esto es como una casa, una familia, que si no tienes ingresos no tienes gastos, etc. El Estado no se parece en nada a una familia. Por ejemplo, una familia no puede incrementar los ingresos, el Estado sí, vía impuestos. Con lo cual, eso es un cambio radical con relación a esto que parece de sentido común, pero que no funciona con sentido común. Yo estoy de acuerdo con que hay que racionalizar mucho. Por ejemplo, en España yo creo que tenemos un sistema sanitario muy bueno, pero le falta la dimensión sociosanitaria en la que hemos avanzado poco. Y esto sería en esa dirección de ir trabajando otros sistemas de protección social que no fuera solo sanidad. Perdón, una de las ideas fundamentales que está encima de la mesa desde hace tiempo es una supuesta insostenibilidad del sistema. Bien, España gasta en porcentaje de su riqueza nacional menos que la media europea, menos. Tiene menos trabajadores públicos que la media europea. Por lo tanto, nosotros no somos como país gastizos, no tenemos un sistema derrochón. Otra cosa es que internamente haya posibilidades de hacer muchos gestos que procurarían un mejor uso de esos recursos. Pero no se puede sostener en ningún caso que el problema de la sanidad sea que gasta de más. No, el problema es que históricamente se ha presupuestado de menos. Y cuando tú cierras a 31 de diciembre con 100 y presupuestas para el año siguiente 95, arrastras déficit. Claro. Pero ese déficit proviene, como decía María José, de un problema fiscal. Es decir, el modelo fiscal español ha descapitalizado al Estado y la sanidad es perfectamente sostenible si hay voluntad política. Incorporamos ya la voz de los ciudadanos, de los asturianos a los que les hemos preguntado esta misma tarde si consideran que la sanidad pública es un lujo o un derecho. Un lujo. ¿Cómo va a ser un lujo, hija mía? Eso es un derecho de todo ciudadano. La sanidad pública es un derecho. Un lujo nada. Un derecho siempre, y que no tenemos que renunciar a él. Abusamos de la sanidad, y abusamos bastante además. Por eso, como los catalanes quieren poner el repago, porque el copago ya lo hacemos, quieren poner el repago, y la única forma, el español solo aprendemos rascándonos el bolsillo. Por Dios, que no nos quiten la seguridad social, porque si no nosotros somos perdidos. Los pobres acabamos pidiendo. ¿Qué les parece lo que han visto, Valentín? Rápidamente, en 30. La realidad de la opinión de la población, ¿no? Que es que seguimos necesitando mantener una sanidad pública de calidad y mejorar la calidad, pero... Centrándonos en Asturias, ¿dirían que está sobredimensionada la asistencia sanitaria en Asturias? Hablamos de una red con 9 hospitales públicos, con 13.000 trabajadores, que se lleva aproximadamente un 33%, entre el 33 y el 40% del presupuesto asturiano. ¿Está en la dimensión que necesita? ¿Tiene de más, de menos? Valoren. La mejor manera de reducir el gasto en sanidad es mejorar la salud de la población.
Y para mejorar la salud de la población hay estrategias definidas, desde, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo la Estrategia de Salud y Equidad en todas las políticas, que ha sido reiteradamente propuesta a todos los gobiernos del mundo y que en España, y la última vez que he hablado de eso, por ejemplo, con el director general de Salud Pública, me comentaba que le parecía una utopía. Y no es una utopía, es una realidad que se ha aplicado desde los años 90 en los países nórdicos, por ejemplo. Y estos países son los que resisten mejor los envites de la crisis económica, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo. Iba a contar una anécdota. Por ejemplo, en los países nórdicos, hace años, porque es la generación que tiene ahora 25 años, hicieron un estudio sobre el sodio y la repercusión en la hipertensión en los niños. Y les rebajaron prácticamente hasta de los biberones el sodio. Y esa generación no tiene hipertensión. Y eso es un poco a lo que voy. Al final, ahora estamos en un problema de si hay equilibrio presupuestario o no, el Estado cómo puede recaudar más, qué podemos hacer. Esto está sobredimensionado, yo creo que sí. ¿Y cómo se puede gestionar también en Asturias, claro, no? ¿Cómo se puede gestionar? Ahora, desde luego, que lo básico es la prevención, la dieta, el que la gente coma mucho potasio, en el sentido de mucha fruta, mucha verdura, poca sal, y eso nos traerá y nos evitará síndromes metabólicos, que al final el síndrome metabólico es hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo estoy de acuerdo, ¿no?, en términos generales. Ahora bien, la pregunta era la dimensión de la red, ¿no? Yo creo que no está mal dimensionada, está bien distribuida territorialmente y por lo tanto facilita la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios, que era yo creo que uno de los objetivos de la Ley General de Sanidad y de cualquier política sanitaria razonable. Digamos que la atención especializada en los hospitales de las salas es irrenunciable. Le pregunto, sí, ¿para usted es irrenunciable? Sí, yo creo que sí. Otra cosa es, y aquí es donde está la madre del cordero, si internamente el tipo de enfoque del sistema es el adecuado. Por lo tanto, no hay que hacer un análisis, a mi juicio, cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, estamos teniendo la práctica médica, sanitaria, organizacional, adecuada, o tenemos que introducir cambios. Yo creo que sí, y profundos. Pero eso no significa decir que tenemos un exceso de servicios sanitarios, ¿no? ¿Y los cambios irían en la línea que quizá apuntaba Ramón Abascal al principio, de externalizar algunos servicios, como se apuntaba? No, en ningún caso. ¿En ningún caso? Claro, cada uno tiene su teoría. Claro. Pero yo quiero contar una anécdota del 78 en París. Estando yo en el 78 en París, fui a ver a un cuñado mío que estaba haciendo las cosas de traumatología, y a 30 y pico kilómetros de París había un centro que cubría 150 kilómetros de grandes accidentes. Sigue allí, con ambulancias medicalizadas, con quirófanos, etcétera. Todos los traumatismos graves y accidentados de 150 kilómetros, nuestra región no lo tiene. Bien, con buenas carreteras, y los enfermos estaban allí atendidos. ¿Por qué eso no se hizo aquí? ¿Por qué no se hizo una buena carretera de Oviedo a Navia en vez de hacerlo de Jarrio y todavía seguimos sin la carretera, por ejemplo? Bueno, es muy sencillo. Se hizo primero el hospital porque no había la carretera. Ahora esos hospitales pueden reconvertirse en una reorientación del sistema, pero no en una disminución de los servicios, que es muy peligrosa. Y respecto a la provisión privada, vamos a ver, el sistema sanitario es una de las mayores riquezas nacionales, que está a punto de ser expoliada, así dicho en términos polémicos, ¿no? Entonces, cualquier introducción de elementos de mercado en la sanidad pública perjudica la calidad de la sanidad, porque pasa a primer plano el tema del enriquecimiento, del negocio. Y yo creo que eso es tan simple y tan sencillo que todo el mundo lo puede entender. Si me preocupa el dinero, no me preocupa el paciente. Y además los datos de las privatizaciones que ha habido, el Hospital de Alcira ha entrado en quiebra, es decir, o vas a la ganancia, es decir, ¿por qué una gestión privada va a resultar más rentable? Tiene que resultar rentable y generar beneficio, si no, no entrarían a gestionarlo privadamente. ¿Ese beneficio de dónde sale? ¿De dónde surge la acumulación? ¿O de la reducción de servicios? Recientemente hubo una consultora que hizo un estudio donde salió en la prensa que decía que se podían ahorrar 400 y pico millones de euros en Asturias. Claro, se pueden ahorrar 1.500 si la cerramos. El problema es que si se privatiza y esos 450 millones los deja de pagar el Estado, es decir, la Administración Pública, los van a tener que pagar cada uno de los asturianos cuando vayan al médico, porque las privadas no van a perder dinero. Y unos podrán pagarlo y otros podrán pagar mucho menos. No estoy de acuerdo. Vamos a ver. Yo lo que estoy diciendo, y por ejemplo vamos a hablar de mi especialidad. Hay 1 millón de habitantes en Asturias, más o menos. En América, en el 82, cuando yo estaba haciendo allí una cosa en Indiana University, el gran jefe del hospital estaba preocupado porque correspondía un urólogo cada 250.000 habitantes. Y estaba preocupado.
Resulta que aquí somos 70 y pico urólogos y hay 1 millón de habitantes. Bien, pero hay otra casualidad curiosa, porque yo soy el jefe de servicio de urología de Luca. Y haciendo estadísticas hace 4 años vimos que hacíamos demasiados tumores de riñón estadísticamente, viendo que era imposible. Oviedo era una cuna de tumores o algo pasaba. ¿Qué pasaba? Pues que claro, vamos a ver, y eran de otras áreas. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Pues que hacíamos prácticamente, exceptuando algunas cosas en Cagüeñes, alguna en Sama, el resto de los tumores los hacíamos en Oviedo. Concluyendo, Ramón. Concluyendo, yo no digo que el sistema público sea malo, yo no digo que no sea imprescindible e irrenunciable. Lo que digo es que hay que meterle mano de una vez a este dispendio. Es lo que digo. Sí. También es cierto que, por lo que venimos escuchando a lo largo del debate, tienen ideas diferentes cada uno de ustedes sobre cómo sería ese meter mano, ¿no?, al sistema. Es que una cosa es que mejor es la gestión. No. Meter mano, sí. Claro, sacar perras del sistema, ¿no? Una cosa es mejorar la gestión, y si ahora, decir, cuando se hicieron los hospitales en las 2 cuencas, es decir, estaban a 45 minutos de distancia, hoy están a 10 minutos. Habrá que racionalizar el sistema, habrá que reducir las áreas, habrá que hacer que las áreas, la gestión de las áreas vaya conjunta, lo especializado con la atención primaria, que haya un aspecto más que el sociosanitario. Todo esto habrá que introducirlo. Reducción de áreas pero sanitarias, eso no implica privatización, no exige para nada vamos a aclararlo, reducción de servicios. Vamos a aclararlo, porque reducción de áreas sanitarias es reducción de órganos de gestión, no de espacios ni de servicios sanitarios. Es esto, ¿verdad? Sí. Vale. Antes decía Valentín una cosa que debería de desarrollar. El problema es que hasta ahora las opciones políticas que han gobernado han sido incapaces de reorientar el sistema. Ni el PP ni el PSOE. Han ido al trantrán de un desarrollo cuantitativo. Y como no han sido capaces de reorientar cualitativamente el sistema, hay que pensar que ahí falta un ingrediente para movilizar ese cambio. Y ese ingrediente es que no hay control ciudadano de la sanidad. La sanidad está al margen de los intereses reales de la población, porque no la controla. Está en manos o de los políticos, o de los profesionales, o de los gestores, o de las multinacionales de la farmacia, etcétera, etcétera. Y uno de los temas centrales, a mi juicio, del futuro sanitario, si es que se consigue mantener el público, es el tema de la participación ciudadana, ¿no? Bueno, pues vamos a incorporar de nuevo a los ciudadanos a Debate en 30. Les hemos preguntado su disposición a posibles recortes e incluso su disposición a pagar por ir al médico. Esto es lo que nos han contestado. No, en sanidad que no, al contrario, tenía que ser mucho más todavía. Hombre, yo para mí no, lo que pasa es que claro, si habrá que recortar y hay que recortar de todo, pero yo creo que no, con la sanidad que sería uno de lo último. No, yo bajo mi punto de vista no, porque vamos, ya algo que se luchó para tener algo y se luchó y se luchó y se luchó, y cuando se consiguió, una vez que está conseguido, si ahora vamos a ir para atrás, parece que teníamos que avanzar para adelante, no para atrás. Tiene que recortar el señor Rajoy, él el primero, y detrás de él todos los ministros para dar ejemplo, y detrás de eso al rey, y después a la iglesia. Ahí, por ahí, no al obrero que está trabajando 8 y 10 horas, con un sueldo mísero. Es una vergüenza en España. Bueno, no es un derecho porque la pagamos. Es decir, que tú desde el momento que empezaste a trabajar, tú y yo y todos los demás, todo el mundo está pagando. Es decir, no nos están dando absolutamente nada que previamente no hayamos pagado. Los que más tienen es los primeros que tienen que pagar. Que se va a estar una persona que tiene 300 euros de paga, una viuda que tiene mucha medicación, no tener que pagar la medicación o te mueres de hambre. No, tiene que alcanzar para todo. Pero claro, el problema no es ese, el problema es que siempre hay excesos por donde no debe de haberlos y siempre pagan los que menos tienen. Como acabamos de comprobar, parece que los ciudadanos no están dispuestos a pagar más de lo que ya pagan por la sanidad pública. Lógico. Yo estoy de acuerdo, además lo entiendo. Yo lo único que quiero hacer es una visión así rápida en 15 años. 15 años hubo varios gobiernos. 15 años, yo llevo 30 y pico años en la sanidad pública, primer proyecto del Hospital Nuevo. Salió a un concurso internacional, que fue una gran idea, lo sacó una empresa alemana, me acuerdo, eran 500 y pico millones, un gran proyecto, pero en la primera página del proyecto ponía que el sitio ideal para hacer el hospital central no era donde está.
porque era un sitio con unas capas geológicas malas para poder excavar, porque perforaba la autopista y daba un sitio que era al lado de Pola de Siero, exactamente, y además daba con el GPS, cosa que me llamó la atención, porque en aquellos años ver 10 grados, no sé qué dije... Ramón, que si no nos caben 15 entonces, años de historia luego sanitaria. resulta que ese proyecto quedó en el cajón, costó mucho dinero, y ahora hay otro muchísimo más grande. Proyectado, primero, un hospital de muchísimas plantas. Hoy día los hospitales se hacen con una media de 400 camas y horizontales, y para abajo. ¿Por qué? Pues porque el subir la verticalidad es enormemente cara. Por ejemplo, en este hospital nuestro de ahora, está orientado al sur. ¿Cuánto vamos a gastar en enfriar? Porque claro, el que haya ido lo ve. Allí da el sol todo el día. Concluye, Ramón. Concluyo. Habrá que hacer un examen de conciencia claro de por qué esta crisis ahora de mantenimiento. A lo mejor fue despilfarro. ¿Qué hay del Hospital Nuevo de Mieres? ¿Por qué se va a hacer un Hospital Nuevo de Mieres a 7 minutos de Oviedo y a 6 de San... Buscamos más opiniones. Ángel. Sí, bueno, por referirme, luego si tengo 5 segundos hablo un poco del central, que es muy complicado, pero por referirme a lo que decían los ciudadanos, pagar más. No. Vamos a ver, insisto, la sanidad no es cara en este país, no nos cuesta mucho de nuestra riqueza. El problema es que tiene un déficit de financiación que deviene de que los que más tienen no pagan. Entonces, que no se les pida a los ciudadanos que tienen los ingresos cada vez más pequeños que paguen más en el momento del uso. Que a través de un sistema fiscal justo se obtenga el dinero de donde realmente está. Estamos casi ya entrando en la recta final de programa. Se acaba el tema del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, Ramón Abascal. Les invito a que retomemos también el debate sobre ese edificio, que tampoco está muy claro si ya está terminado o no, pero lo cierto es que la posible apertura se retrasa hasta el próximo año 2013. Solo un comentario. Me preocupa muchísimo más el funcionamiento del Hospital Central actual y el futuro funcionamiento del Hospital Nuevo que el edificio. El edificio se hace, se acaba pagando y punto. Y se padece. Pero la estructura funcional, la forma organizativa, la rentabilidad, la efectividad, la seguridad del hospital es lo que casi nunca se trata y es el auténtico problema del Hospital Central, que se lleva una de cada 5 pesetas, o 1 de cada 5 euros de la sanidad asturiana, o más. Sí. María José. Bueno, volvemos a la racionalización, pero ese tema de por qué ahora emerge esto, por lo que emerge todo, porque hay un ataque feroz del capital hacia los derechos sociales conquistados a lo largo de décadas o de siglos, si se quiere. Introduzco una variable más en el debate. Estamos hablando de la dimensión de lo público, de la importancia del servicio, de la ninguna disposición de los ciudadanos a pagar más de lo que ya pagan por el servicio sanitario. Lo cierto es que el Gobierno en funciones ha anunciado además una convocatoria de empleo público para más de 400 enfermeras, una convocatoria de otro año, del año 2008, si yo no me equivoco. ¿Qué les parece en este contexto esa convocatoria? Estaría muy bien, pero me suena de nuevo un tema absolutamente electoral de cara a que vamos a hacerlo dentro de 20 días hay las elecciones y esto es un brindis. Es decir, creo que es necesario, es decir, que hay que introducir personal, que hay que racionalizar todo este debate, está pendiente, pero vamos... En 30, Ramón. No, yo creo que se están haciendo una serie de cosas que estaban en cartera y se están convocando. No es ahora mismo porque voy a ver si me sacáis y voto. No. La gente, yo creo que hay gente más seria. Un poco también. Bueno, un poco también. Bien, pero también podían... Es legítimo, ¿no? Pero aparte de eso, vamos a ver, del Hospital Nuevo, efectivamente, Ángel sabe, porque su mujer estuvo. Después de su mujer estuvieron muchos, porque quemó a mucha gente ese hospital. Sí, yo me acuerdo la primera reunión, 2005. Y yo llevé unos planos de mi servicio, de cómo debía de ser una cosa. No hicieron nada. Eso sí, hicieron una sociedad paralela para descontrolar administrativamente al sistema, que es Gispasa. ¿Eso qué es? Pues es otro grupo de amigos. Eso es lo que hay que quitar. Yo no digo que se quite la sanidad pública, porque soy el primero que estoy en ella. Y si hubiera querido me hubiera marchado, llevo 40 años y espero seguir. Quiere decir que yo no la cambio. Concluimos. Sí, pero por lo de las enfermeras, que es otro tema parecido al de la infraestructura del central. Muy bien que saquen las plazas, que quiten empleo, digamos, interino y tal. Pero el problema de la enfermería es que es el gran activo del sistema que en 25 años no se ha activado. Es un activo prácticamente ocioso. Y no lo digo porque las enfermeras no trabajen, sino porque la mayoría de las funciones que podrían desarrollar
pues no se han desarrollado. Y es un activo que hay que poner a funcionar porque puede ser una de las grandes vías de desarrollo del sistema sanitario. Esa sería una de las líneas que aumentaría la eficiencia, ¿no? Antes comentaba el papel de la enfermera, por ejemplo, en la gestión de los pacientes crónicos con pluripatología, o el papel de la enfermera, por ejemplo, en las estrategias de promoción de la salud y de participación. Desde luego son temas que están sin desarrollar. Tenemos un modelo que es un modelo de gestión clínica que dentro del marco de lo público nos ofrece un margen bastante amplio de oportunidad de mejorar la eficiencia y de compromiso de todo el sistema, de todos los trabajadores en ello. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos para la próxima legislatura es que estas guerras que se han montado en torno a la gestión clínica desaparezcan y parece que hay un acuerdo más o menos entre diferentes partidos políticos de que eso puede ser una opción, porque es difícil conseguir nada si no es con el compromiso de todos. Bueno, pues concluimos debate a propósito de la sanidad. 30 segundos de conclusión para cada uno de ustedes. Ramón Abascal, en 30. Vuelvo a lo mismo, a las palabras de antes. Desde luego, es irrenunciable, pero a fecha de hoy y tal como está en esta región, insostenible. Y las siguientes preguntas que me hago son siempre las mismas. ¿Verdaderamente nos corresponderían estas camas con la patología que tenemos, por un lado? ¿No tendría que haber muchos más centros sociosanitarios? Eso es siempre así. Por otro lado, vuelvo que nadie me lo contestó. ¿Cómo están haciendo el hospital de Mieres? Y está el otro, y estamos a 5 minutos, por política pura. Por lo tanto, la política y la sanidad nunca pueden estar juntos, porque siempre van a chocar. Se acabó el tiempo, Ramón. Gracias. María José Capellín, en 30. Bueno, la sanidad es una muestra de la política sanitaria, una de las más importantes que tenemos. Lo que tú dices sería la politiquería y el partidismo. ¿Qué es lo que hay? Yo creo que la sanidad tiene delante un reto importante, es hacerla mucho más cercana a la ciudadanía, un poco en este mensaje que estamos diciendo, mucho más participativa, mucho más sociosanitaria, en que los pacientes pasan a ser agentes de la sanidad y que los profesionales de la salud sean más escuchados a la hora de las decisiones o de la racionalización del sistema. En 30, Valentín. Necesitamos más salud pública, más políticas orientadas a la salud. En un momento de crisis en el que justamente los ingredientes necesarios para reducir la salud de la población son 3 y son muy fáciles, se están dando los 3 en España, que es deterioro económico y aumento del desempleo, reducción de las prestaciones sociales y disminución de la capacidad de la gente para poder afrontar eso. Necesitamos reforzar las redes sociales, es decir, que la gente tenga más capacidad, que reforzar la capacidad que tiene la gente de afrontar estas situaciones y sobre todo dar más prioridad a la salud pública que a la atención sanitaria para conseguir mejor salud y luego poder reducir el gasto. Ángel, en 30. Sí, bueno, yo creo que la sanidad pública es un patrimonio público, una riqueza de todos los ciudadanos. Tienen que armarse de valor y defenderla, porque si no hay intereses muy fuertes, dispuestos a birlársela. Así que los ciudadanos espabilan, o dentro de 4 días estaremos pagando mucho más por la sanidad, mucho más en términos de Producto Interior Bruto y mucho más injustamente, más quienes menos tienen. Bueno, pues cambiamos ahora de asunto en los últimos 2 minutos de programa para hacer una valoración de las movilizaciones contra la reforma laboral que se producían ayer en toda España, también en Asturias y en concreto en Gijón, manifestación multitudinaria. Les pido una última reflexión a propósito de este que será nuestro tema de debate mañana. Ramón, en 30. Tristísimo. Y ya está, no necesita más segundos. segundos. No necesito más, tristísimo. María José. Para mí fue una enorme alegría, participé con mucho entusiasmo. Creo que el que la gente se movilice en la calle, esté dispuesto a movilizarse, que diga no a lo que está sucediendo, al recorte, al retroceso enorme en los derechos de ciudadanía, es una fuerte esperanza, un anito de esperanza para decir no estamos dispuestos, no vamos a dejar que nos roben todo lo que hemos construido durante 100 años. Valentín. Si permitimos mayores niveles de desprotección social, tendremos peor salud pública. Conectas entonces las movilizaciones contra la reforma con lo que puede pasar en el ámbito sanitario, los servicios sanitarios, la salud pública, como te gusta subrayar a lo largo de todo el debate. Ángel. Vamos a ver, yo creo que pocas veces hubo una situación en la que se produjera una agresión directa o un recorte de los derechos de los ciudadanos tan importante como la que se está dando en estos últimos 2 o 3 años en este país, y sin embargo había una atonía que era realmente preocupante. Yo creo que las manifestaciones de ayer y las de me parece que fue en el día 19, la anterior, parece que pueden permitirnos pensar que todavía hay partido.
Bueno, pues con esa última reflexión les damos las gracias por participar esta noche en Debate en 30, Ramón Abascal, María José Capellín, Valentín García y Ángel López, y desde luego también a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo, mañana a las 9:30, aquí en TPA, después de la segunda edición de TPA Noticias, hablaremos de la reforma laboral y ya han confirmado su asistencia al debate los representantes de UGT y Comisiones Obreras en Asturias, sus secretarios generales, así como el director general de FADE y también un representante de los jóvenes empresarios asturianos. Promete ser un debate a 4, una vez más, esperamos que interesante para todos ustedes. Pueden participar desde ya mismo enviando sus dudas, sugerencias, preguntas, análisis a nuestro Twitter, @debaten30, y también a nuestra página en Facebook. Nos vemos, si quieren, esperamos que sí, mañana a las 9:30. Adiós.